Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente, es que quien habla fue quien propuso esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y ante todo quisiera dejar claro, señor presidente y compañeros asambleístas, que esta reforma no se planteó como parte de ningún pacto, de ningún acuerdo, de ninguna manera. Es más, ni siquiera formó parte del grupo de mayoría. Quiero que quede esto absolutamente claro. De modo que no tienen que haber interpretaciones respecto a la intención que nació para proponer este proyecto de ley. Esta propuesta nació aquí, señor presidente, cuando no se pudo elegir el CAL, no se pudo completar la elección del CAL, y me pareció que la única salida, en aras simple y sinceramente de contribuir con el manejo adecuado, con el comportamiento de la Asamblea, con el afán sincero de permitir que se complete un órgano importante para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Es más, cuando lo propuse aquí, señor presidente, ningún asambleísta mencionó que era inconstitucional. Aquí se emocionó. Nadie hizo alusión a que esta reforma violaba la Constitución. Absolutamente nadie, señor presidente. Unos días después, seguramente algún asesor cae en cuenta de que este tema también constaba en la Constitución, y debo reconocer que yo mismo empecé a dudar. Y debo reconocer también que, en mi opinión, la Constitución es demasiado reglamentaria en ese tema. La Constitución no debería haber entrado en esos detalles. Debió dejar que el tema sea normado en leyes y en reglamentos. Pero, en honor a la verdad, debo reconocer que la exposición que ha hecho el compañero Vigilio Hernández es realmente brillante. Lo reconozco como hombre de bien. Me parece que expuso argumentos muy sólidos que sustentan la constitucionalidad de este proyecto. Pero si subsiste alguna duda, me parece que finalmente se podría solicitar el pronunciamiento a la Corte Constitucional. De modo que tengamos finalmente ese reforzamiento para pasar una ley. Que, repito, señor presidente, solamente fue elaborada con la intención de llenar un vacío legal. No habían 4 bancadas legislativas, había que terminar de conformar el CAL, y me parece que la Asamblea podía designar al último miembro del CAL, precisamente de aquellos grupos que no están formando parte de las bancadas legislativas legalmente conformadas. No ha habido más intención, quiero que esto quede absolutamente claro, y quiero aprovechar esta intervención también para sumarme al planteamiento que ha hecho el asambleísta Dalo Bucarán, señor presidente. Yo tengo la misma inquietud. Lamentablemente, a los colaboradores nuestros, señor presidente, no se les ha pagado el mes de agosto completo. Y no es culpa de ellos. Ellos están trabajando aquí desde el 31 de julio. Algunos casos antes. El tema es que el contrato en algunos casos se firmó el 10 de agosto, o el 12 de agosto, o el 14 de agosto, por la necesidad de completar una serie de documentos, de completar una serie de requisitos que exigía la Asamblea para formalizar la suscripción del acuerdo, del contrato. Pero, señor presidente, el personal, creo que la mayoría del personal que está trabajando con nosotros está laborando desde el día 31 de julio, señor presidente. Y sí me parece que es absolutamente pertinente que sean reconocidos su trabajo el mes completo de agosto. Y sumarme también al planteamiento de que se incluya, ojalá la señora presidenta de la comisión pueda incluir la necesidad de reformar también la ley para permitir que los asambleístas tengamos un asesor adicional. Creo que nuestro trabajo
lo exige. Creo que la cantidad de trabajo que tenemos, la necesidad de analizar, estudiar los proyectos de ley nos obligan a contar con un asesor adicional. Eso obviamente tiene que ser incluido en la ley orgánica de la función legislativa porque allí consta el tema de los 2 asesores y el 1 asistente. De modo que ojalá se pueda recoger este planteamiento y se incluya esta reforma también para el segundo debate, porque me parece, señor presidente, que esto es una aspiración generalizada de los miembros de la Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente.